Hola, bienvenidos a la clase número 6 de la materia de Corintios, ¿verdad? Hemos estado viendo capítulos 9 y 10 en la clase número 5 de Primera de Corintios y ahora estamos con los capítulos 11 y 12. Son capítulos sumamente interesantes, de verdad. Les sugiero desde ya, antes de leer el material, deberían de leerlos ustedes, primero los capítulos completos. El primer capítulo 11 tiene 34 versículos y el 12 tiene 31. En realidad sería buenísimo que lo hicieran para poder tener un mayor comprensión, ¿verdad? De todo lo que se está dando y de las explicaciones, ¿verdad? Que están acá en el contenido de su separata número 6, donde dice acá, versículo 1, dice el primer versículo de este capítulo parece apropiado para concluir el capítulo anterior. El apóstol no solo predica la doctrina que ellos debían creer, pero llevó tal clase de vida como la que ellos deberían vivir, dado que Cristo es nuestro ejemplo perfecto. Las acciones y la conducta de los hombres acerca de las Escrituras debieran seguirse solo en la medida que sean como las de Él. Eso, el 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y por eso, no sé si en su Biblia, ¿verdad? Pero esto está como en conclusión del capítulo 10, pero ahí comienza el capítulo 11. Dice, en los siguientes versículos se presenta el esquema que Dios ha implantado para su iglesia. Y eso lo vemos en el versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Dice, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. De manera que queda así, Dios, Cristo, el hombre y luego la mujer. Así es como está escrito, ¿verdad? En el versículo 3 de 1 Corintios 11:3. De los versículos 2 al 16 dice que algunos abusos se habían introducido en la abundancia de dones espirituales concedidos a los corintios. Pero como Cristo hizo la voluntad de Dios, cuya honra procuró, así el cristiano debe confesar su sumisión a Cristo, haciendo su voluntad y procurando su gloria. Nosotros debemos, aún en nuestra vestimenta y hábitos, evitar toda cosa que pueda deshonrar a Cristo. La mujer fue sometida al hombre porque fue creada como su ayuda y consuelo. El velo, dice en el, ¿cómo se llama? Es antes del catolicismo, en el culto cristiano, y antes del islamismo. Dice que esos dos bloques, ¿verdad? El catolicismo como el islamismo, datan del primero del siglo IV al V y el islam del 6 al 7, ¿verdad? El mal uso que ellos han hecho es notable al estudiar la Biblia y las limitaciones de una mujer islámica. No sé si ustedes, ¿verdad?, pueden darse cuenta, ¿verdad?, que el islamismo impide que la mujer pueda andar así como libremente, ¿verdad? Tiene que andar siempre cubierta su cara, tiene que andar todo cubierto, no tiene que enseñar ninguna parte de su cuerpo. Entonces, dice que por eso que el velo se dio más que todo para el catolicismo y para el islamismo. Dice, ¿puede la mujer cristiana participar en el culto? Sí, sí se puede. Créanme que esto es de las cosas más polémicas que pueden haber en una iglesia. Dice, pero no es posible en los bloques religiosos antes mencionados, ya que relegan a la mujer a un papel tan inferior en el que ni siquiera le permiten sentirse realizada, es decir, el derecho de poder trabajar, educarse, etc. ¿Verdad? Estamos hablando tanto del catolicismo como en el islamismo, pero el islamismo es el más complicado con respecto a esto. Dice el versículo 10, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora, aquí está un análisis acerca justo de esa expresión. Dice, hay dos posibles interpretaciones.
Una, que los ángeles son participantes o espectadores invisibles en un culto espiritual que pueda desarrollar la iglesia. Y eso lo vemos en Hebreos 1:13 y en Efesios 3:10. Y número 2, la palabra ángel dice que también puede ser un sinónimo de misionero y apóstol. Estos apóstoles eran los encargados de prevalecer el orden y la sana doctrina en las iglesias. Por eso dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Podría ser por causa de los apóstoles, por causa de los misioneros también. Pero son interpretaciones de diferentes personas. Vean, dice, sin embargo, el hombre y la mujer fueron hechos uno para el otro. Iban a ser de consolación y bendición mutua, y no una la esclava y el otro el tirano. O sea, no se trata de poner esas dos figuras, ¿verdad? Que uno va a ser el que va a hacer lo que quiera con la otra persona. Dice acá, Dios ha establecido las cosas en el reino de la providencia y en el de la gracia, de modo que la autoridad y el sometimiento de cada parte sean para ayuda y provecho mutuo. Era costumbre en la iglesia que las mujeres se presentaran veladas en las asambleas públicas y así ingresaran a la adoración en público, y estaba bien que deberían hacerlo así. La religión cristiana sanciona las costumbres nacionales donde quiera que éstas no sean contrarias a los grandes principios de la verdad y la santidad. Las peculiaridades afectadas no reciben consentimiento de nada en la Biblia. Es decir, hay gente que se ha ido como al extremo, ¿verdad? Con esta situación. Porque, si ustedes se dan cuenta, aquí en la Biblia dice atavío de las mujeres, todo el capítulo 11. Y de verdad, léalo. Pero leámoslo, ¿verdad? Y vayamos analizando cada una de las situaciones que aquí se presentan. Y cómo en aquellos tiempos era sumamente importante, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el 2 dice, os alabo hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones de cómo os las entregué. Significa que Pablo ya les había dicho cómo iban a estar manejando, ¿verdad?, las cosas dentro de la iglesia. Luego se menciona la relación Dios, Cristo, hombre y mujer, ¿verdad?, que era el orden. Dice, todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Por lo mismo es que así se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces todas estas costumbres se estaban dando en ese momento en la iglesia de Corinto. O sea, de verdad que Corinto era una iglesia con muchas polémicas, pero nosotros sabemos que eso se estaba dando justo en ese momento, en ese instante en la iglesia, y Pablo trató de ordenar las cosas, ¿verdad? Ahí dice los versículos anteriores, ¿verdad? Se habla de todo eso. En el versículo 13, perdón, en el 13 dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es probable que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Dice, juzgad vosotros mismos. Es decir, ¿será que eso es necesario hacerlo? ¿Verdad? ¿Será que eso es así? Usted sabe que nuestros tiempos han cambiado y han cambiado muchísimo. Y hay muchas mujeres que están predicando. Primero no se dejaba predicar a las mujeres, ahora ya se deja predicar a las mujeres, pero las mujeres, según algunas iglesias, tienen que ser tapada la cabeza, tiene que ser con vestido, no puede maquillarse. En serio que hay tantas cosas y requisitos, ¿verdad?, que se le pone para predicar a una mujer en algunas iglesias, que entonces mejor no predican, ¿verdad? Pero qué bendición que hay ahora en día, hay mujeres de Dios que predican la palabra, y unas lo hacen con el cabello largo, otras con el cabello corto, unas se pintan, otras no se pintan, unas se ponen vestido, otras usan pantalones, y distintamente de cómo lo hagan las mujeres hoy en día. La palabra de Dios es la que tiene que llegar a muchos lugares, ¿verdad? No tenemos nosotros que hacer que eso sea una polémica dentro de una iglesia, sino que ver cómo Dios usa a mujeres hoy en día, porque sí hay más mujeres ahora en día que antes, tiempos atrás, que predican la palabra,
y que la llevan de la mejor manera, ¿verdad? Luego veamos acá donde dice en 1 Corintios 11, de los versículos 17 al 22, donde se habla de celebremos la fiesta con sinceridad y donde se habla de los abusos de la cena del Señor, según su Biblia, y la instrucción de la cena del Señor. Dice, en el abuso en la cena del Señor, el apóstol reprende los desórdenes en la celebración de la cena del Señor. Las ordenanzas de Cristo, si no nos hacen mejor, tenderán a empeorarnos. Si el uso de ellas no enmienda, endurecerá al reunirse. Ellos cayeron en divisiones y partidismo. Volvemos a lo mismo, cada quien tomado como un bando, ¿verdad? En Corintios es como las mujeres tienen que ponerse así y los hombres así. No, vamos a celebrar la cena así y los otros no la vamos a celebrar así. O sea, siempre había todas esas divisiones. Los cristianos, dice, pueden separarse de la comunión unos con otros, pero aún así ser caritativos unos con otros. Se pueden continuar en la misma comunión, pero sin ser caritativos. Esto último es división, más que lo primero. Hay una comida descuidada e irregular de la cena del Señor que se suma a la culpa. Parece que muchos corintios ricos actuaron muy mal en la mesa del Señor o en las fiestas de amor que tenían al mismo lugar que tenía la cena del Señor. El rico despreciaba al pobre, comía y bebía de las provisiones que traía, antes de permitir la participación del pobre. Así algunos quedaban sin nada, mientras que otros tenían más que suficiente. Lo que hubiera debido ser un vínculo de amor y afecto fue hecho un instrumento de discordia y desunión. Debemos ser cuidadosos para que nada de nuestra conducta en la mesa del Señor parezca tomar a la ligera a esta institución sagrada que Él dejó, ¿verdad? Se estaba dando eso, vean, los pobres llevaban lo que podían llevar, ¿verdad? Los ricos llevaban en exceso comida y no le daban al pobre. O sea, era un solo desorden en realidad lo que estaba sucediendo con la iglesia de Corinto. Luego vemos en los versículos del 23 al 34, el apóstol describe la ordenanza sagrada de la cual tenía conocimiento por revelación de Cristo. En cuanto a los signos visibles, estos son el pan y el vino. Lo que se come se llama pan, aunque al mismo tiempo se dice que es el cuerpo del Señor, mostrando claramente que el apóstol no quería significar que el pan fuese cambiado en carne. Esta es otra de las discusiones, ¿verdad?, que se mencionan acá, ¿verdad?, acerca de que si es pan, si es galleta, si es un pan especial. O sea, hay tantas cosas, la gente se preocupa más por eso que por lo que Dios está enseñando a través de esa actividad que Él pedía que se hiciera. Cuando dice tomó el pan, es un concepto teológico que se empieza a cuestionar seriamente en el siglo XI, lo que llevó a se reunir el Concilio de Roma en el año 1079, en cual utilizó por primera vez la definición de transubstanciación para el pan y el vino, aunque ese término fue consagrado hasta la cuarta sesión del Concilio de Trento en el año 1565 y no fue dogma de fe en la Iglesia Católica hasta mucho más tarde. ¿Qué significa? Que ellos, los católicos, decían que literalmente el pan se convertía en el cuerpo de Cristo y la sangre era el vino. O sea, ellos decían que se convertía. Significa que cada vez que nosotros íbamos a tomar Santa Cena, ¿verdad?, nos estábamos comiendo el cuerpo de Cristo y estábamos tomando de la sangre de Cristo, cuando eso no es así. Simplemente se hace como un símbolo, ¿verdad?, de lo que significa la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Dice, haced esto en memoria de mí. Dice que es un acto de mucho significado para recordar o conmemorar la muerte y resurrección de Cristo. Pero al mencionar su sacrificio lo hace como de algo acabado, es decir, ya se ha realizado de forma perfecta. Tiene que hacerse en memoria de Cristo para mantener fresca en nuestras mentes su muerte por nosotros y también para recordar a Cristo que intercede por nosotros a la diestra de Dios en virtud de su muerte. Lo de la cena del Señor sería buenísimo, ¿verdad?, que ustedes pudieran leerlo detenidamente y comparar, ¿verdad?, las cosas que acá se mencionan en los comentarios que están en su separata. Luego nos vamos al capítulo 12. En el capítulo 12 también es un capítulo sumamente
interesante donde habla son las manifestaciones del Espíritu. Y aquí dice dones espirituales. Los dones espirituales eran poderes extraordinarios otorgados en las primeras épocas para convencer a los incrédulos y para difundir el Evangelio. Los dones y las gracias difieren ampliamente. Ambos son dados generosamente por Dios, pero de dónde se da la gracia es para la salvación de los que lo reciben. Esta parte me encantó, donde dice los dones son para el provecho y la salvación del prójimo. Y pueden haber grandes dones donde no hay gracia. Los dones extraordinarios del Espíritu Santo fueron ejercidos principalmente en asambleas públicas, donde aparece que los corintios hacían exhibición de ellos al faltarle el espíritu de piedad y del amor cristiano. Significa que eran llenos de dones, pero ellos lo que hacían era como, podríamos decir algo así como alarde de las cosas que tenían. Entonces habían olvidado, ¿verdad?, para qué eran esos dones. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales en el 12:1. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Definitivamente les estaba diciendo, los dones son a través del Espíritu de Dios. Hay diversidad de dones y diversidad de operaciones, pero todos proceden de un solo Dios y un solo Señor. Eso también nosotros lo vemos acá en la Biblia, en el versículo 9. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Les venía a decir, señores, todos los dones, o sea, vienen por Dios. Aquí nada de lo que ustedes tienen viene por su propia voluntad o porque ustedes lo han recuperado o porque ustedes los han pedido, sino que todo viene porque Dios nos los ha dado. Dice acá también que los dones mencionados parecen significar entendimiento exacto y expresión de las doctrinas de la religión cristiana. Dice, mientras más grandes sean los dones, más expuestos a las tentaciones está el poseedor, y más grande es la medida de gracia necesaria para mantenerlo humilde y espiritual. Créanme que eso es sumamente clave. Si yo sé que tengo un don que Dios me ha dado, no es para exhibirlo o para hacer alarde de eso, sino que la misericordia de Dios ha venido a mi vida y me ha otorgado ese don, y yo puedo usarlo en beneficio de mi prójimo, ¿verdad? Luego dice acá en los versículos 12 al 26, siempre del capítulo 12 de Corintios, dice, Cristo y su iglesia forman un cuerpo como cabeza y miembros. Los cristianos, dice, se vuelven miembros de este cuerpo por el bautismo. El rito externo es de institución divina, es signo de nuevo nacimiento y por tanto es llamado lavamiento de la regeneración. Pero es por el Espíritu, solo por la renovación del Espíritu Santo, que somos hechos miembros del cuerpo de Cristo. Definitivamente que Dios es bueno con nosotros. Al habernos tomado a nosotros como hijos, convertirnos en personas que tenemos dones y que nosotros podemos conformar el cuerpo de Cristo, y que todos nosotros, por la comunión con Cristo en la cena del Señor, que es lo previo a esto, somos fortalecidos no por beber el vino, sino por beber de un mismo espíritu. De eso se trata, que todos nosotros, ¿verdad? Así le estaba diciendo a Corintios, todos ustedes vienen a formar un mismo espíritu. Y eso sucede ahora en día. Cada uno de nosotros formamos un solo espíritu que hace cosas para honrar y glorificar a Dios. Luego se hablan de los versículos 27 al versículo 31, donde dice, y si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Créanme que esto es sumamente clave. Dios ahí les estaba diciendo cómo tenían que hacer las cosas, cómo deben de ser, en el orden que deben de ser, donde dice, se mencionan acá ministerios, dones, favores dispensados por el Espíritu Santo. Los ministros principales eran las personas capacitadas para interpretar las escrituras,
las que trabajaban en palabra y en doctrina, las que tenían poder para sanar enfermedades, los que socorrían a los enfermos y débiles, los que administraban el dinero y los asuntos de la iglesia y los que podían hablar diversas lenguas. Y dice que cuando eso pasaba, que hubiera otro que pudiera interpretarlas para que otros los entendieran. El Espíritu de Dios, quiero concluir con esto, distribuye a cada uno como le place. Debemos estar contentos que aunque nos sintamos y seamos inferiores y menos que los demás, no debemos despreciar a los demás si tenemos dones más grandes. Qué bendecida sería la iglesia cristiana si todos sus miembros cumplieran su deber. En lugar de codiciar los puestos más altos o los dones más espléndidos, dejemos que Dios nombre sus instrumentos y aquellos en los que obre por su providencia. Si usted anhela tener un don, pídaselo a Dios y Él se lo va a dar, ¿verdad? Y sabemos que Dios va a usar nuestras vidas para bendecir a otros. También nos beneficiamos nosotros, ¿verdad? Porque Dios usa nuestra vida y nos sentimos completos en Él, indistintamente del don que usted pueda tener. La idea es esta, de todo, ¿verdad? El objetivo, dice, dejemos que Dios nombre sus instrumentos y aquellos en los que obre por su providencia, que Él quiera usar nuestras vidas como Él quiera para que podamos ser de bendiciones a otros. Gracias por estar acá, que Dios le bendiga.